Y era mi hijo, y era mi único hijo. Ya cuando me acerco a mi hijo, ya estaba, pues ya muerto, ¿no? Cuando ya lo saco del hospital y lo empiezo a velar, no creía que mi hijo estaba ahí, ni siquiera pude llorarle porque no lo creía y no lo sigo creyendo. Los policías nunca le resolvieron. Nunca pude averiguar quién mató a mi hijo, porque a fin de cuentas fue eso, lo mataron a mi hijo. Así es, puedes tener tan solo 18 años y que de un momento a otro te quiten la vida. Ella es Atala, madre de Axel, que se ha encargado de llevar las siglas de SIC a donde ha podido desde el momento que le arrebataron a su hijo el 1 de marzo del 2019. 5 años han pasado, pero ella seguirá llevando su legado hasta donde ella pueda y esta es su historia. Atala Rodríguez se dedica a limpiar casas para poder sustentarse e intenta salir al menos una vez a la semana para poder continuar con el legado de su hijo. Pero, ¿quién era el SIC? Pues para empezar, yo cuando me caso no podía tener hijos. Hice tratamiento y chalala. Ya cuando me dije, pues ya no quiero tener ya hijos. Nace a los 10 años exactamente, nace Axel. Fue un niño de 7 meses. Pues la verdad yo no creía, ¿no? Como si me dijeron en Gineco 4, un hospital según muy importante y eso, que nunca iba a poder tener hijos, ¿no? Y ya cuando me doy cuenta que nace Axel, pues sí me llenó mi corazón de alegría, ¿no? Porque dije, pues qué buena onda, ¿no? Que sí pude a fin de cuentas tener un hijo. Fue un niño muy grande. Cuando él nace, midió 57 centímetros. Pero para esto todo se me complicó, me hicieron cesárea y ya lo fui viendo casi al mes, porque a mí todo se me complicó la cesárea. Ya cuando lo veo en la incubadora y así con varios niños, digo, ese es mi hijo. Y la promesa que le hice en ese momento, ¿no? Cuando ya lo tengo en las manos. Siempre te voy a cuidar y te voy a amar y te voy a proteger, ¿no? Pues esa promesa nunca se la cumple, ¿no? Es así como, interesado por el graffiti, el diseño gráfico y combatir al sistema corrupto, comienza su legado en una imprenta donde conoce los stickers. Él patinaba, ¿no? En la secundaria él patinaba. Pero ya no le gustó la patineta porque se golpeó en el empeño. Se pega en el empeño y dice, ya, llega bien enojado y avienta su patineta. Ya no va a patinar, dice, ya llevo 3 patinetas y todas se rompen y aparte me pegó. Bien enojado el niño, ¿no? Y dice, ahora voy a grafitear. ¿Cómo vas a grafitear? Le dice, sí. Bueno, pues ya. Llega a la imprenta donde ahí surgió el SIC. Fue cuando ahí nació en esa imprenta el SIC. Porque él se da cuenta que había stickers. Y es que estas siglas nacen a partir de que Axel se da cuenta de que el mundo es un mundo corrupto, donde el dinero, los contactos pueden sobrepasar la justicia, y es así como pasa de pintar JS a SIC, por las siglas Sistema igual a Corrupción, cosa que lamentablemente es cierto. Tan solo en México se menciona que de 100 delitos denunciados, solo 14 llegan a resolverse. Entonces, poniéndome en contacto con Atala, decidí pasar unos días con ella para conocer más a fondo lo que tiene para contarnos y cómo fue que le arrebataron la vida a Axel, ya que más allá de unas líneas o unos simples garabatos que la gente podría pensar, hay un gran significado por detrás, y es así como comenzamos el primer día. Ahorita lo que va a pasar es que me quedé de ver con Atala justamente en Metro Santa Marta. Me comenta que va a ir a restaurar una pinta y ya vamos para allá. Solamente esperemos pues no llegar tarde. Vamos aquí justamente en la combi, pero bien. Querido sistema de transporte colectivo, tan hermoso y tan odioso, que aunque puedas salirte con anticipación, no sabes cuándo el tráfico te hará llegar tarde. Oigan, de hecho Atala ya nos estaba dejando, pensó que no veníamos, pero le dije que no, que sí. Ya me está esperando acá al otro lado, nos vamos a encontrar, pero vámonos rápido, porque si no,
se hace más tarde esto. En esta ocasión nos reunimos en la tienda Top Spot, ya que Atala tenía que comprar las latas de pintura que utilizaría el día de hoy. Además nos reuniríamos con sus 18 que llevaría este día, ya que la pinta me comentó que sería ilegal. Vengo a recoger mis botecitos que te había encargado. Que son Ya están aquí a la orden, a la mano. vientos huracanes. Pues ya estamos a mano, ¿no? Va. ¿Te cuidas? Gracias. Hasta luego. Vámonos. ¿Nos vamos entonces? Ya vamos para allá. Órale, ahorita te veo entonces. De aquí, no sé. ¿Dónde está Puente Peatonal? Ajá. Es que estamos organizando cómo vamos. Es que tenemos que llevar 18 y todo porque sí está cachondo eso. En general, ¿todas las pintas son ilegales? Pues no ¿O es todas. dependiendo una que otra? Depende. Por ejemplo, hay unas que son ilegales, otras que son legal. Bueno, en y este la de caso- hoy va a ser ilegal. Si es que nos llegasen a agarrar, Sí. ¿qué pasa en estos casos, Atala? Pues nos roban los policías para empezar. Y si es posible, hasta nos llegan hasta pegar. Por cierto, una vez ahí nos agarraron los puercos y me pegaron con la pistola. Ya ni acabamos de pintar, me robaron, me quitaron mis botes, dinero y golpes. Mira, ya encontramos a otra bandita, que son los que nos van a tirar el 18. ¿Ustedes llevan mucho grafiteando, haciendo pintas? Pero así constantes, como 4. ¿A ti te han agarrado haciendo pintas, grafiteando? Sí, justamente donde vamos a ir, nos agarró la patrulla en una ocasión. Estábamos pintando aquí con un valedor de día y nos cayeron unos policías en moto. Nos quisieron llevar, pero lo chido fue de que apalabramos. Y ese día habíamos comprado una caja de bote recientemente. Entonces los quisimos convencer de que no estábamos pintando, pero dijeron que no. Dijeron, no, pues aquí traen el pinche material, ¿cómo no están pintando ustedes? Tú, por ejemplo, ¿tú por qué iniciaste a grafitear? Pues por un primo que me dio la idea. Yo tenía 12 años cuando empecé a grafitear y tenía la idea de porque veía a mi primo que le estaba dando y yo dije, esa idea está de verga, ¿no? Me gustaría pintar y empezar a hacer algo así como él. Y fue así como me creé mi apodo es el Sdrog. De hecho, la neta, pues yo pinté con el hijo de Atala y fue un gusto conocerlo porque pues nos la pasábamos muy chido. Un amigo muy apegado. Al final de cuentas se forma pues más allá de una amistad. Claro, sí, es una hermandad. A veces la calle te hace encontrarte buenas personas, buenos amigos. Más que amigos, pues una buena hermandad. Eso siempre me ha agradado, que la calle a veces te da más oportunidades que a veces con la familia, amigo. Eso es muy importante. La verdad valoro mucho la calle porque me ha dado muchas amistades y muy buenas amistades, como en este caso, pues sí, Atala. Para ti, ¿qué dirías que significa el graffiti o cómo le transmitirías a las personas que para ti significa el graffiti? El graffiti es una forma de expresión, expresarte en pintura. El graffiti es un estilo de vida, tener esa esencia de querer pintar y sentirte bien, sacar a veces tus problemas, tu estrés. Puede ser que a veces pues estás molesto, ciertas cosas así. Siento que eso es el graffiti, darte a expresar de la manera que tú quieras sin que nadie te juzgue y no hacerlo por moda y no hacerlo por a veces por quererte ver bien con las personas, simplemente hacerlo por un gusto personal y no fijarte quién te está viendo, sino simplemente con el hecho que tú vayas y veas alguna pinta tuya, te sientas muy a gusto y decir, mira, ahí está mi pinta. Ah, ¿estás hasta la esquina? Esta pintita es de mi hijo y era del 2017. Justamente Necia acaba de terminar ya casi su pinta, su graffiti. Igual Atala ya está casi por acabar. Esto la verdad se lo está aventando muy rápido porque como les comentaban, pues esta pinta sí es ilegal. O sea, si los agarran, los pueden llevar, les pueden quitar todo. Y también se pueden pasar pues de lanza a los policías. Entonces por eso están truchas de los dos lados. Ya ahorita justamente pues Atala hizo el graffiti del SIG, les puso obviamente respeta porque pues esta era una pinta que él tenía y encima le pusieron pues otra, entonces ahora ella vino a restaurar esta pinta y les puso respeta. Pues ya se recuperó la pinta. Para ti, ¿por qué fue importante restaurar esta pinta? Porque por esto. Porque es del 2017 nada más. ¿Ya? Vámonos. Vámonos. No sé para dónde. ¿Para dónde?
para allá o para acá. Por ejemplo, esta de cómo la ves, perro, la pongo porque la bandita no me respeta, porque piensan que todo lo que hago por pintar por mi hijo lo hago por gusto o porque hasta han dicho que lo hago por fama. O sea, ¿cómo entra en su cerebro eso de que maté a mi hijo por hacerme famosa yo? O sea, es una estupidez, perdón por la palabra, pero es una estupidez, ¿no? Él amaba pintar y como él mismo dijo, ¿no? Mamá, yo te amo mucho, dice, pero amo más el graf. Quizás para uno sea cualquier cosa, ¿no? Pero para mí fue muy importante, ¿no? Porque era mi único hijo. Él lo que hacía, esto del graf lo hacía por amor. Y nunca fui de las mamás, oye, haz esto, algo que yo quisiera, no, jamás. Siempre le di su lugar, ¿no? Que él escogiera lo que él quería hacer. Él ya tenía su carrera de diseñador gráfico. Por ejemplo, antes de que lo mataran, llega bien contento. Mamá, publicaron mi tren en Canadá, dice, ya tengo un buen trabajo, dice, ya me pagan como diseñador gráfico, ¿no? Y me lo matan en marzo. ¿Y qué crees que, por ejemplo, cuando va a pasar algo, yo siento que es mi hijo, ¿no? Dime loca o lo que tú quieras o lo que quieran. Siento así ese presentimiento y no voy. Y ya cuando me dicen, no manches, nos agarraron los puercos, y que nos pegaron, que nos corretearon, digo, ay, qué chido que no fui. Por ejemplo, una vez que pinté aquí sobre Texcoco, unas cortinas, quise agarrar las 3 cortinas, ambiciosa de mí, ¿no? Ya estoy agarrando las 3 cortinas, pero antes de pintar llevo a mi 18 igual. Ya estoy pintando, ¿no? Ya empecé a pintar cuando veo las cortinas, las torretas. Yo, chin, y no me dijo nada. Ya nada más agarré, me di vuelta y caminé, ¿no? Hacia los puercos. ¿Y qué crees que se pasan? Se pasaron. Digo, no me hicieron nada, ni me vieron. Digo, a huevo, rey, eres tú. ¿Ha pasado por otra situación similar en el que la hayan cachado, la hayan agarrado? Sí, una vez cuando en San Vicente, por una letrita nada más, me regreso a ponerle y que me caen los puercos igual. Y ese día eran varios, no nada más era uno, eran varios. Y yo todavía me hice la mensa, ¿no? Y me pregunta la policía, ¿qué está haciendo aquí? Le digo, es que se me descompuso mi bicicleta. Ah, bueno, pues ya váyase. Sí, y ya me iba tú. Cuando dice, a ver, detente. Ay, no puede ser. Dicen que tú eres la que estás pintando. Ching. Y que se acerca el disque comandante. Dice, ¿qué jefa? ¿Qué está haciendo aquí? Digo, pues nada. Digo, ¿cómo que nada? Si están diciendo que pintó. Y ahí trae los botes y todo. ¿O de quién son los botes? Digo, pues son míos. Y entonces, ¿por qué pinta? Y le quise compartir, ¿no? ¿Por qué pintaba? Y pues les valió. Al grado que dijo, eso nomás lo está inventando para que se quiera zafar. Ya remítela. Que me remiten con todo y mi bicicleta. Posteriormente, Atala pasaría a mostrarnos la libreta donde Axel solía plasmar sus diseños antes de las pintas y donde actualmente ella se ha encargado de mantenerlas con vida y crear alguna otra. Todo esto es lo que yo he hecho. Y por aquí está la última pintita de mi chavito. Esta fue la última pintita del SIC. Y he tratado de plasmarla en varios lados. Todo esto ya es mío. Y he estado modificando sus letras de él. Porque él siempre quiso eso, ¿no? Modificar sus letras. Ser más que una simple bombita, ¿no? Bueno, por el día de hoy ya terminamos. De hecho, justamente fue muy breve, porque como les comentaba, pues la pinta de hoy únicamente era para restaurar esta pinta de SIC de Axel que pues sobrepusieron sobre la que ya estaba. Entonces fue muy rápida, fue muy breve, además de que también corría la situación de que pues si los agarraban, pues sí había probabilidad porque pues era básicamente ilegal. Sin embargo, no podía quedarme con tan solo este día. Tenía que conocer un poco más sobre lo que en muchas ocasiones no vemos y conocer cómo fue que lamentablemente a Axel le quitaron la vida. Hace unos días platiqué con Atala, me comentó que el día de hoy iba a realizar una pinta justamente en esa. Platicando un poquito con ella, me comentaba que ella realmente pinta en cualquier espacio, cualquier lugar donde pueda plasmar esta historia de SIC, de Axel. Y de hecho justamente siempre plasma esa marca. Es decir, no pone su marca de ella personal, de Atala, no. Siempre es con las letras SIC y todo esto como nos lo ha venido mencionando para continuar únicamente con este legado que él tenía. Este día pude conocer lo que casi nunca vemos, ese mundo fuera del grafiti
graffiti donde hay una amistad, una hermandad. Y es que el punto de encuentro sería la casa de herreros, donde a pesar de ser alguien totalmente ajeno, me recibirían con las puertas abiertas y donde pude conocer más acerca sobre los aerosoles, las tapas, las pintas, historias acerca de todo esto y cómo es que este mundo del graffiti ha cambiado, y hasta regalos que gracias a la amistad que se han formado llegan a darse, como este vagón de tren que en ocasiones luego pueden personalizar con su propio tag. Pero la pinta del día de hoy sería legal, ya que pudieron encontrar un spot donde hace 2 años hicieron unos graftos. Ese güey no lo grabes, está culero, Sí, claro, el derecho. ¿Qué es 37, güey? Es el club de acá de la Tepozanes. Ya tiene sus años ese club, ¿verdad, Benito? Es por allá donde va el señor caminando, carnal. Ah, mira, las medias se las está cayendo la pared. Vuélalo para que se le quite. Ay, güey. Flexing, orando crazy, vengo full ready, mami rock steady, baby, be refreshing, homies and ladies, it's like a racing, yeah, flexing, orando crazy, vengo full ready, mami rock steady, baby, be refreshing, homies and ladies, it's like a racing. No les voy a mentir, yo honestamente nunca fui fan de graffiti. Estas ocasiones en las que he estado con SIG, he estado con los demás que también grafitean y conviven y demás, me he dado cuenta que al final de cuentas todo esto es como cualquier otra actividad en donde formas una familia. Simplemente pues ahorita a la casa de uno de ellos que llegamos se portó muy buena onda, nos dijo, no, esta es tu casa, bienvenido. Fue igual con SIG, la neta. De hecho, justamente después de esto comentó que va a hacer ceviche para que todos estén conviviendo, para que todos estén disfrutando, más allá de únicamente reunirse para pintar, reunirse para rayar. Pues atrás de todo eso también hay una gran hermandad, una gran unión, una gran familia que se va formando. Esta pared justamente ellos ya tenían 2 años de que habían venido a pintarla. Atala ya había hecho justamente pues la pinta que ahorita está haciendo. Entonces para mí realmente está siendo muy interesante ver todo lo que hay detrás, que en ocasiones tal vez muchos nosotros no vemos, pero atrás de todo eso podemos encontrar muchísimas historias, muchísimos significados, mucha pasión y de igual manera pues una gran unión por parte de todos ellos. Esta nada más la vamos a renovar porque la tiene como 2 años que la hicimos. Fue una de las que me gustó más, ¿no? Porque un carácter que casi para mí fue algo imposible, ¿no? Por las garritas y la forma del Winnie Pooh. No, me deja agitarla porque te salió como como si fuera serpentina. Nadie me enseñó a mí para empezar. Yo solita aprendí. No alcanza. Ándale. Ya la cagaste, pendejo, ¿no? Ahorita le pasamos tantito. No, bueno, sí, ya. ¿No iba así? Sí. No, Reo. No, Reo, ya no hubieras hecho eso, güey. Ya. Ahorita le pasamos. ¿No tienes negrito? ¿Ya ves? Pues que Ya cierren la puta boca. vamos por una escalera mejor porque estás bien estúpido. Marca Ajá, también. marca. ¿Este ajá. también va? Es la sombra. Ajá. Es que nada más quiere renovar la sombra. La sombra, ándale. Es así como después de estar un rato pintando y platicando, Atala me comentaría cómo fue que su hijo perdió la vida. Lamentablemente, Axel falleció por un infarto tras haber pasado 2 semanas hospitalizado por una golpiza que recibió cuando salía de una fiesta. Atala recuerda haber llegado al hospital y encontrarse a su hijo con múltiples golpes en la cabeza, en las costillas, en la clavícula y con un tubo en su garganta ya que sus pulmones habían colapsado. Tras 2 semanas de estudios y de recuperación, Atala lo alentaría para que se motivara. Sin embargo, los doctores le comentaban que era necesario quitarle ya ese tubo. Entonces le dije, Rey, necesitamos que te quites ese tubo, mira que se metieron a robar la casa, necesitamos ya irnos de aquí, mira que esto. Yo le estaba, dice, para ver si eso lo motivaba, ¿no? Me salgo a tomar café y regreso y me dice que le hablara al oído, ¿no? Pero lo más raro, que cambió su semblante, cambia su semblante, ¿no? Que en el corazón yo sentí ya que era el momento de que se iba a despedir, ¿no? Entonces le dije, Rey, no me dejes, dile a ese señor que si te va a llevar que no te lleve porque te vas ahí y yo me voy a quedar sola. Y él nada más con su mano me decía adiós, ¿no? Total que se acerca a verla y le dice, necesitamos que se quite eso de la garganta y esto. Y cuando me hablan otra vez que ya le había dado otro infarto. Y yo todavía le decía, no, que no la desconectaran porque era un niño que tenía 18 años y que él merecía vivir, ¿no? Que no se podía morir así. No me hicieron caso, que lo desconectan. Y digo, no
no puede hacer eso, digo, porque es un niño y era mi hijo y era mi único hijo. Total que no me hicieron casi que lo desconectan. Ya cuando me acerco a mi hijo, ya estaba, pues ya muerto, ¿no? Ya cuando está tendido y lo veía y se acercan todos sus amigos y lo despiden y digo, no, Dios, ¿por qué me hiciste esto, no? Es algo que hasta la fecha traigo esa bronca con Dios porque ¿cómo un niño le quitas eso, no? Su vida, su razón de vivir. Los policías nunca le resolvieron. Nunca pude averiguar quién mató a mi hijo, porque a fin de cuentas fue eso, lo mataron a mi hijo. ¿Y el caso lo dieron por cerrado? No, Sí, ni siquiera abierto. encuentran el expediente, ni siquiera dicen que está aquí, porque él está según en homicidio o en lesiones. Y según Enes, por eso no encontramos el expediente. Perder a un hijo y siendo el único es lo más cruel que pudieron haberle hecho a una mamá. Es lo más culero que pueden hacerle a una mamá. Y era mi razón de vivir, mi razón de seguir en este mundo, porque por él luchaba, por él trabajaba, por él esto. Y ya no tenerlo, sí fue cruel. Y de ahí me agarré mejor para graffiti, porque tuve muchas veces de matarme por mi hijo, porque esa es la verdad, yo me quería matar, yo quería estar con él, yo quería... ¿Cómo era posible, no? De seguir viviendo sin una razón. Y eso fue lo que hizo que siguiera yo con el graffiti y su legado. Axel, me regalaste los mejores momentos. Fueron 18 años maravillosos. Si volvieras a nacer en mí, ahora sí te cuidaría como te lo dice en esa promesa cuando te saqué del hospital, ¿no? Que ahora sí te voy a proteger, que ahora sí te iba a dar lo que no pude darte. Es algo inimaginable que espero que ninguna persona que esté viendo este video tenga que pasar por esto. Sé que como el caso de Atala, hay muchísimos más que llevan años y no se les ha dado justicia, pero como nunca serán los hijos o hijas de los gobernadores o de los presidentes, poca importancia le darán a estos casos. Créeme, quitarle la vida a una persona inocente no tiene nada de bueno, nada de valioso y nada que en un futuro te hará sentirte orgulloso. Me gustaría decir que este tipo de casos ha reducido, pero lamentablemente no es así. Yo agradezco de corazón a Atala por brindarnos su confianza con todos nosotros y espero que toda esta situación pronto mejore. Yo espero que les haya gustado mucho este video. Me gustaría saber qué piensan al respecto y recuerden suscribirse para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en la próxima.